Muy buenas tardes para todos, bienvenidos. En unos minutos daremos inicio a este Congreso Internacional de Educación por una formación diversa, inclusiva, interactiva y humanista. Vamos a dar un par de minutos, pues hay muchas personas que están ingresando y nos escriben desde muchas partes del mundo, así que vamos a dar un par de minutos más. No se desconecten, por favor. En contados instantes daremos inicio a este Congreso Internacional de Educación. De nuevo, bienvenidos a la Santoto. Baby, you know I want you. Baby, you know I got you. Baby, you know I'm craving your love every day and night. Baby, you know I need you. Baby, you know that I'm true. Baby, you know what is going on deep inside my mind. Baby, you know I want you. Baby, you know I got you. Baby, you know I'm craving your love every day and night. Baby, you know I need you. Baby, you know that I'm true. Baby, you know what is going on deep inside my mind. Baby, you know
¿Sabías que naciste para transformar el mundo? Así como ellos revolucionaron la educación en Colombia desde hace más de 4 siglos, tú también puedes hacer grandes cambios. Con la creación de la Universidad Santo Tomás, los frailes de la Orden de Predicadores, siguiendo los pilares de su carisma, se atrevieron a fundar la Universidad Santo Tomás para reflexionar de forma permanente y realista los intereses y necesidades de las regiones y comunidades, y para transferir nuevo conocimiento e innovación en aras del desarrollo de la persona y de la sociedad. Acá somos únicos por aprender de la mano de expertos que, con dedicación y entrega, fomentan el pensamiento crítico e impulsan la creatividad.
por contar con el apoyo de cientos de colaboradores que con ahínco trabajan para que todo sea posible, por tener la oportunidad de ser gestores de cambio en esta sociedad que nos necesita y que no se detiene, siendo ejemplo con su experiencia para las nuevas generaciones. Porque unidos como tomasinos, estudiantes, docentes, administrativos y graduados, rompemos esquemas. Porque aquí no estamos para seguir tendencias, estamos para crearlas. Con una oferta académica diversa que tiene como norte la justicia y el bien común, nos interesamos por cuidar la salud de todo un país. Somos creativos que marcan la diferencia. Innovamos con altos estándares que nos mueven a salir de nuestra zona de confort para conectarse con nuevas oportunidades de impacto global. La Universidad Santo Tomás es tu lugar para estudiar desde la U, desde casa, desde varias ciudades del país o desde cualquier rincón del mundo. Aquí entendimos que el aula es solo el inicio, porque hay más de una manera de aprender. Si la presencialidad es lo tuyo, acá tenemos cientos de aulas para que tus ideas encuentren el escenario propicio para hacerlas realidad. Cientos de metros cuadrados para que corras y nades por tus metas. Cientos de rincones para inspirarte a crecer. Cientos de espacios para ser feliz. Cientos de escenarios top para potenciar tu imaginación. Aprendes a escuchar, a comunicar, a impactar. Sabemos que la educación de calidad va más allá de las aulas, fomentando la innovación y formando líderes con visión global y compromiso social. Porque investigar no es solo para los que usan bata. Es para los que saben que un laboratorio despierta preguntas y da respuestas, que en una biblioteca las historias de las mentes curiosas cobran vida y que las salas de cómputo no son solo pantallas, son lugares en donde cada desafío es una oportunidad para avanzar. Porque acá nos interesa la felicidad del otro, del anciano, del niño, del que nos necesita, de ti. Nos interesa el desarrollo de los territorios, nos interesa dar soluciones. Y nuestros estudiantes tienen la posibilidad de crecer con experiencias académicas fuera del país. Vamos dejando huella en Latinoamérica y en donde no se habla español. Porque en la Universidad Santo Tomás todos estamos llamados a dejar huella. Y la verdadera transformación inicia cuando decides dar el primer paso. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este Congreso Internacional de Educación denominado por una formación diversa, inclusiva, interactiva y humanista. Les saludamos desde el auditorio virtual de nuestra Universidad Santo Tomás, con un saludo muy especial a Fray Álvaro José Arango Restrepo de la Orden de Predicadores, nuestro rector general, igualmente a Fray Mauricio Antonio Cortés Gallego de la Orden de Predicadores, que en este momento no nos puede acompañar, pero a quien saludamos de forma muy especial. También a Fray Ángel Orlando Rojas Fino de la Orden de Predicadores, decano de División de Ciencias Sociales y de la Educación. De igual manera saludamos a la doctora Astrid Tibocha Niño, decana de la Facultad de Educación de nuestra Santoto, también a los coordinadores, docentes, por supuesto, estudiantes de nuestra querida Facultad de Educación, a nuestros ponentes y conferencistas invitados de alta talla internacional que ya conoceremos, a los demás frailes que nos acompañan, a los decanos y a los que se conectan a esta transmisión también a través de YouTube de la Universidad Santo Tomás. Para dar inicio, invito a Fray Johnny Alexander Ochoa Cetina de la Orden de Predicadores, quien es el director de la Dirección de Evangelización y Cultura, quien realizará la oración de Santo Tomás de Aquino para antes del estudio tradicional en nuestra Santoto. Adelante, Fray. Cordial saludo para todos. Les invito a ponerse en una actitud de oración, de recogimiento, de reconciliación. La oración de Santo Tomás quizás es una de las estructuras más bellas que se ha diseñado en torno a la preparación, al espacio o, como dice Zubiri, al hábitat del estudio. Les invito en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y el soberano principio de la sabiduría, dígnate infundir en las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia,
Tú que haces elocuente la lengua de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar, gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, perfección al acabar. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Quisiera compartirles varias enseñanzas, quizás tres, sobre la educación y el pensamiento de Tomás de Aquino. Primera, la educación es una co-creación. De la misma manera que Dios crea al hombre, el ser humano tiene la capacidad, según Santo Tomás, de crear y diseñar su propio pensamiento. Segundo, el objetivo de la educación es la virtud y la felicidad. Es importante el intelecto, pero para Santo Tomás hay algo superior que es la creatividad. Santo Tomás valora mucho la creatividad como diseño del cerebro, como diseño y modificación de la sociedad. Tercero, el docente nunca será prescindible, siempre será necesario. Es la guía fundamental que no solo transmite el conocimiento, sino que estructura al alumno para que comparta lo que se le entrega. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Para la Iglesia, Santo Tomás es el mejor de los alumnos y es el mejor de los maestros. Pidámosle que interceda por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias para Johnny por la oración de Santo Tomás de Aquino para desde el estudio. Ahora invito a todos los presentes a escuchar y a seguir con solemnidad y con profundo respeto el himno de nuestra Universidad Santo Tomás. Muy bien, a continuación damos la palabra a Fray Álvaro José Arango Restrepo de la Orden de Predicadores, rector general de nuestra Universidad Santo Tomás. Adelante, padre.
Hola Juan Carlos, un saludo especial para todos nuestros queridos participantes, ya casi 400 conectados. Saludo de manera muy especial a Fray Ángel Orlando Rojas Fino, nuestro decano de la División de Ciencias de la Educación, a Astrid Tibocha Niño, nuestra decana de Facultad de Educación, y por supuesto a todo el cuerpo de docentes que hace parte también de la organización de este maravilloso congreso. Los espacios de discusión de los formadores en nuestro país son cada vez más limitados. Tenemos la responsabilidad de ofrecer, por ejemplo, a nuestros licenciados en formación, a nuestros especialistas, a nuestros maestrantes y doctorandos, todos los espacios, todas las oportunidades para que puedan fortalecer cada rincón y cada región de nuestro gran país. Nuestra Facultad de Educación de la Santoto, con cerca de 2.500 estudiantes, es grande, pero sobre todo con un espíritu de lucha, de innovación, de co-creación, de creatividad. Y nace cuando la educación era muy necesaria. Hoy, cuando sigue siendo más viva y cuando sigue siendo más indispensable, más pertinente se hace para toda la educación superior en Colombia. Los jóvenes de nuestro país quieren transformarlo y se educan para ello. Jóvenes de todas las regiones que hacen parte de ese sueño llamado Colombia, a la que siempre nosotros los frailes dominicos hemos acompañado con nuestros procesos evangelizadores. A todos ustedes, queridos estudiantes, les invito a que se disfruten este Congreso Internacional, que cuenta con más de 450 ponentes inscritos en las diferentes modalidades de participación, conferencistas y ponentes invitados desde México, desde Perú, desde Argentina, desde Chile, además de los decanos de la Asociación de Facultades de Educación, ASCOFADE. El Congreso tiene 5 conferencias magistrales y ponencias en 14 salas de exposición alternas cada día, todas ellas acompañadas por los docentes de la facultad. Empezamos hoy, miércoles 15, vamos hasta el viernes 17, con el cierre donde 6 graduandos fueron reconocidos ya por su aporte a la formación en nuestro país. Quiero invitarlos a que disfruten nuevamente este congreso, darles la bienvenida y por supuesto que sean ustedes los partícipes de nuestra Santoto, que como siempre va más allá de nuestros límites. Muchas gracias. Así es, Fray Álvaro, muchas gracias por estas importantes palabras. Ahora invitamos a Fray Ángel Orlando Rojas Fino de la Orden de Predicadores, decano de la División de Ciencias Sociales y de la Educación de nuestra Santoto. Adelante, Fray. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes, queridos participantes de este nuestro congreso, al padre Álvaro José Arango Restrepo, nuestro rector general y de la sede principal de Bogotá, donde está incorporada a nuestra Facultad de Educación, a la decana Astrid Tibocha, nuestra decana académica y también directora de nuestro fantástico doctorado en educación, al secretario de la división, doctor Oscar Iván Pinzón, a nuestro gran equipo de coordinadores, maestros, a cada uno de nuestros estudiantes que han hecho posible este momento para la consolidación de esta estrategia que quiere llegar, como lo manifestaba nuestro rector, más allá de nuestros límites, con un impacto internacional en cada una de las instancias que hoy nos mueve en la educación. Mi saludo para cada uno de nuestros queridos ponentes internacionales que ya han compartido con nosotros en la facultad, la doctora Marta Vergara, el doctor Horacio Aldemar Ferreira, el doctor Nicolás Arata, la doctora Blanca Álvarez Luján y el doctor Raúl Antonio Bustos. Este momento es un momento muy especial para nosotros como división en el que la sociología, la educación se incorporan para hablar de la vocación del maestro y de los retos para una formación diversa, inclusiva, interactiva y humanista. Nos convoca este congreso tan especial, esta cita del pensamiento que quiere ser más allá de un evento académico, una experiencia que dé sentido, un momento para la reflexión, sobre todo para quienes hoy nos involucramos en los diferentes escenarios y en lo que queremos resignificar sobre el educar en los tiempos que vivimos. Ser un maestro no es solo una ocupación y un oficio, entre otros, es ante todo una vocación,
un llamado que interpela la totalidad de lo que es nuestro ser. Nuestra tradición tomista, la vocación, en la tradición tomista, la vocación es una respuesta libre y consciente a una verdad que se nos revela desde el bien y desde el amor. Cada uno de los que estamos aquí estamos respondiendo a esa vocación por el amor que sentimos a lo que vivimos, a nuestras familias y a nuestros sueños. Educar es una raíz muy profunda, es un acto de esperanza en medio de todos los conflictos que vivimos. La confianza radical en que el otro, nuestros estudiantes, las personas con las que crecemos, pueden transformarse, crecer, comprender y amar la verdad. Esto es un legado importante de Santo Tomás de Aquino cuando nos dice que enseñar es un acto de misericordia, porque quien enseña comparte el pan del saber con quien lo necesita. El maestro entonces no transmite solo contenidos, cultiva la interioridad, despierta la razón, modela la sensibilidad moral del ser humano. Educar es una forma de acompañar la vida, de conducirla hacia su plenitud. Hoy, cuando el mundo parece perderse en la inmediatez y en la fragmentación del sentido, ustedes, nosotros como maestros, estamos llamados a reinstaurar el valor del encuentro, a ser mediadores de humanidad. Nuestra Facultad de Educación ha sido desde su fundación un pilar de formación docente para toda Colombia por sus aulas, desde la experiencia abierta y a distancia, desde la presencialidad. Han pasado generaciones de educadores que han sembrado conocimiento, ética y compromiso en cada región del país. Hoy la Universidad Santo Tomás acompaña la historia de la educación y siempre desde los inicios, desde la República, podemos hablar por eso de primer claustro universitario en la formación de maestros, pensadores, pedagogos, filósofos y líderes sociales que han hecho posible el cambio y la transformación. Ustedes, queridos tomasinos, asumen también esta historia. Ustedes, hombres y mujeres, hoy son capaces de pensar críticamente, de actuar éticamente y de transformar su realidad desde la luz de la fe y de la razón. No dejemos de lado nuestra espiritualidad, sobre todo en el camino de la vida intelectual. En cada plan de estudios, en cada aula, en cada experiencia de aprendizaje, la Facultad de Educación mantiene vivo un pilar fundamental de la orden de predicadores: contemplar y dar a los demás el fruto de lo contemplado. Es decir, que el saber no se guarda, sino que se comparte. Nuestra identidad católica y dominicana, pues esta universidad es fundada por los dominicos, nos sitúa en una tradición intelectual y espiritual que comprende la educación como una vocación de servicio al ser humano integral. La educación tomista no forma solo profesionales, sino seres prudentes, mejores personas, hombres y mujeres que luchan por la libertad de los demás, así como lo escuchábamos en nuestra himno institucional. Vivimos una época de cambio, la inteligencia artificial, las redes globales, los algoritmos, la automatización, todo esto está transformando nuestra historia. Sin embargo, no nos podemos olvidar que el maestro, ustedes y nosotros, siempre vamos a ser necesarios para generar un aprendizaje que se enseñe. Ustedes, queridos estudiantes de pregrado que nos acompañan, de los diferentes posgrados que tenemos en nuestra facultad, son herederos de esta tradición de la cual yo trato de hacer un resumen. Quiero hablarles desde el corazón. Hoy el mundo necesita, Colombia necesita, nuestros diversos países desde donde nos acompañan nuestros invitados, necesitan la humanidad y sobre todo maestros que enseñen desde la compasión, que investiguen con rigor, pero que eduquen con amor. La vocación del maestro tomasino no se mide por los títulos, sino por la huella espiritual e intelectual que dejan. Sean muy bienvenidos a este evento académico que cada uno de nosotros está por compartir, por abrir sus corazones y sobre todo por entender que cada paso que damos lo damos por nuestro crecimiento personal, por nuestras familias, por nuestros sueños y también por nuestra nación. Que este momento sea para cada uno de gran provecho y agradezco a cada uno de ustedes su atención. Dios los bendiga y que pasemos un excelente congreso.
Muchas gracias, Fray Ángel, por estas importantes palabras. Más de 440 personas y sigue llegando, se siguen sumando a este nuestro Congreso Internacional de Educación. A continuación, invito a la doctora Astrid Tibocha Niño, decana de nuestra Facultad de Educación. Adelante, doctora. Muchísimas gracias para todos. Muchísimas gracias al padre rector por acompañarnos en nuestra inauguración, a nuestro queridísimo padre Ángel, que es nuestra luz, quien nos da el foco para seguir adelante con los procesos académicos de nuestra facultad. Y creo que eso es, para empezar, gracias, una de las palabras más hermosas que conozco. Y creo que su dimensión supera sin dudas todo aquello que queremos expresar al sentirnos sobrepasados y llenos de sentimientos, sensaciones e ideas. Pero agradecer es mucho más que expresar una simple palabra, es ponerle el corazón, como hacemos todo en nuestra facultad. Gracias a los hermosos, combativos y brillantes estudiantes de nuestra facultad, que siempre tienen algo que decir, que nunca están satisfechos y que exigen de nosotros cada día más para ser mejores. Gracias a los profesores que se forman cada día para poder guiar a estos jóvenes y adultos en búsqueda de la perfección de la formación del ser humano. Esa responsabilidad, queridos profesores, no es un tema menor. Tienen en sus manos a los tejedores del futuro de nuestra nación, tan atribulada pero a la vez tan fuerte y guerrera. Gracias a nuestra Santoto, nuestra casa, el hogar que escogimos fuera del origen, que nos ha brindado satisfacción, amigos, logros, éxitos, así como pérdidas y también fracasos. Es nuestra casa y como tal la vivimos cada día. Hemos aprendido todos a ser y creer en nosotros mismos en cada una de sus aulas. Gracias a las personas maravillosas que hacen parte de mi equipo en la facultad, en nuestra fase DU, a quienes se debe el éxito del proceso que inicia hoy, pero que solo terminará al entregar a todos ustedes esas muy anheladas certificaciones de nuestros participantes en las diferentes modalidades del Congreso. Ellos, el equipo, merecen todo mi reconocimiento, por lo que voy a nombrarlos para que, como ustedes los pueden ver en cámara, que a veces no los ven tanto, porque pues somos virtuales y a distancia, creo que es muy importante que reconozcamos a todas las personas que han estado en este proceso. Tengo que agradecer muy especialmente, e inicialmente al padre Ángel Rojas, porque con él empezamos a pensar y a crear a Marcela Orduz, a Jonier Hernández, a Óscar Acero, con quienes ideamos este sueño. Y de aquí para abajo vienen todos los que lo han hecho realidad. A nuestra querida Andrea Rojas, nuestra líder del Congreso, una docente de la licenciatura en infancias, que es muy importante para nosotros y hoy cada día más con el tema de los egresados. A nuestra querida Heidi Juliet Padilla Barbosa, nuestra secretaria de la facultad, a Sandra Patricia Velázquez Parrado, nuestra profesional soporte en el doctorado, a cada uno de los coordinadores, que los voy a mencionar a todos, a Diana Carolina Godoy Acosta, coordinadora de la licenciatura en Artes Plásticas, que ella con Astrid Elena Rojas Villalba participa y desarrolla todo el proceso del programa. A nuestra querida Lady Cristina Sáchica, coordinadora de la licenciatura en Educación Infantil, a nuestra querida Viviana Carolina Gómez Salgado, coordinadora de la licenciatura en Biología, que trabajan ambas con Daniela Isabel Ceballos, que es la secretaria de las dos licenciaturas. Saludos también a Daniela. A nuestra querida Catalina Herrera Mateus, coordinadora de la licenciatura en Lenguas Extranjeras e Inglés, que trabaja con Luceli Gaona Villamil. A nuestra Jenny Catalina, porque tenemos dos Catalinas, Loaiza, coordinadora de la maestría en ambientes bilingües de aprendizaje, que trabaja también con Jonathan Arley Vargas Velázquez, nuestros soportes administrativos, muy importantes todos para esto, muy importantes. Jamie Juliet Moreno Jiménez, nuestra coordinadora de la maestría en tecnologías e innovación, nuestra querida Sandra Milena Prieto, que es la soporte, la secretaria de esa maestría. Una nueva adquisición para nuestra facultad, el doctor Germán Collazos Guzmán, que es coordinador de la maestría en educación STEAM, que trabaja con Sandra Milena también. Nuestro muy querido y muy trabajador y muy juicioso Leonardo Alexis Páez, coordinador de la maestría en pedagogías críticas e intervención socioeducativa,
que trabajan en equipo con Danita, con Dana Sofía Romero y con Natalie Vargas Rodríguez, también que es nueva en el equipo y es muy, muy eficiente. Nuestra querida Eliana Paola Pulido Quintero, coordinadora de la maestría en infancias, que trabaja con Julián Camilo Melo Barrantes. Nuestro nuevo coordinador de los posgrados a distancia, Jaime Fernando Rivera, que también trabaja con el apoyo de Astrid Elena Villalba, el doctor Óscar Acero Ordóñez, que es nuestro coordinador de la maestría en Educación Sostenible y Gestión Ambiental y Territorial, y Julián Camilo Melo Barrantes. Este es el equipo administrativo y académico que soporta todo el trabajo. Nosotros solos no podemos hacer nada sin ellos. Ahora, una mención especial a quienes se unieron al equipo y aportaron muchas ganas en su conocimiento y con su permanente buena energía y apoyo. Nuestro querido Eduardo Pardo Valenzuela, que es director del doctorado en Pedagogía y Neurociencia de la seccional de Tunja. Nuestro querido Giovanni Forigua, decano de la Facultad de Sociología, también hace poco que ingresó, pero egresado, maravilloso. Nuestro querido, y siempre que lo molestamos y siempre nos apoya muchísimo, nuestro querido Óscar Iván Pinzón, secretario de la división. Gracias, Óscar, por estar ahí siempre, por tus palabras de ánimo siempre. Muchas gracias, las valoro mucho. Nuestro Juan Camilo Romero, que es director de graduados, que también es un directivo nuevo en la universidad, pero muy, muy juicioso y nos ha apoyado muchísimo en este evento. Y por supuesto, todo el equipo de Suma. Suma, que es una plataforma donde los congresos, los eventos y las posibilidades académicas ahí están alojadas para que todos nuestros estudiantes puedan buscar ahí todo lo que quieren en actualización académica. Muchas gracias a todos ellos. Ahora bien, hechos los agradecimientos, vamos a un punto muy importante que tiene que ver con la metodología de nuestro Congreso. La metodología del Congreso busca visibilizar la producción investigativa de nuestros estudiantes en los diferentes niveles y modalidades de formación. Por eso está dado en dos partes cada día de los 3 días del Congreso. La primera parte, que va de 5 a 7, es donde se hacen las conferencias magistrales. Hoy tenemos dos, tenemos a la doctora Marta y al doctor Horacio, que es muy juicioso, también está desde hace rato, esperando su turno para ilustrarnos con su conocimiento. Y posteriormente, después de 7 a 9 de la noche, estarán las salas alternas de trabajo, 14 salas Teams alternas con la coordinación de estos líderes aquí, que entre otras cosas también son líderes de los ejes de discusión, y los docentes de la facultad. Los docentes que son fundamentales en este proceso. Sin los docentes de la facultad, el Congreso no sería tan exitoso como hasta ahora. Y estamos empezando, pero estamos empezando muy bien. Gracias, queridos profesores. Muchísimas gracias por su apoyo siempre. Muchas, muchas gracias. Ahora bien, tengan en cuenta que vamos a estar con los estudiantes en las 14 salas alternas y vamos a disfrutar de la delicia de ese conocimiento que tienen. Ustedes no se imaginan, yo de ver esas manitos y esos corazones y esas cosas bonitas que dicen en el chat, realmente me siento absolutamente feliz. Tengo que decir que me siento feliz de ver a nuestros estudiantes así, participando, proyectándose, pidiendo espacio, haciendo sus ponencias, pendientes de sus temas con los coordinadores. Gracias, estudiantes de la Facultad de Educación. Muchas gracias por eso. Ahora bien, recuerden que estamos y vamos a trabajar en 8 ejes. Se los voy a recordar porque me parecen muy importantes. Ya les voy a decir por qué. Recuerden, hay 8 ejes de discusión y de trabajo. El primero son retos y desafíos de la educación virtual, híbrida y a distancia para una formación inclusiva. El segundo eje es educación, territorio y diversidad, perspectivas estratégicas para la transformación socioeducativa. El tercer eje, gestión educativa desde el enfoque humanista para la transformación institucional. El cuarto eje, educación en la Colombia profunda, una mirada desde las pedagogías decoloniales. El quinto eje, pedagogías innovadoras y tecnologías emergentes para la transformación educativa interactiva. El sexto eje, formación para la sostenibilidad, aportes desde la formación de maestros. El séptimo eje, educación, migración e inclusión, diálogos críticos para la transformación social. Y el octavo, y es el último eje, neuropedagogías y desarrollos cognitivos.
Todas las dudas e inquietudes, queridos ponentes, participantes en nuestro congreso, estudiantes, todos miembros de la comunidad académica, docentes, investigadores, estaremos atentos a resolverlas. No se preocupen. A través de cada coordinador de programa, quienes también son los líderes de los ejes y van a estar en cada una de las salas pendientes del trabajo de los docentes, apoyándonos a todos ustedes, allí tendrán toda la información correspondiente, pero no olviden que todo este trabajo importante de discriminación, de evaluación, de proceso se ha desarrollado con los docentes de nuestra facultad, los coordinadores, la líder del congreso, y hay una agenda muy específica en donde cada uno de ustedes tendrá un acceso a una sala particular. Eso se ha enviado a sus correos electrónicos. Los invito a que por favor los revisen, pero igual en el chat les voy a dejar ahorita, con el apoyo de mi querida Sandra, la programación y la agenda para que ustedes puedan tomar, mirar, ver ahí, aquí me corresponde, en esta sala debo estar a esta hora, y ahí tendrán por supuesto las direcciones, los accesos a Teams, que es nuestra plataforma base. No olviden que esto es fundamental. Recuerden que es importante que se comprometan con nosotros a asistir a las sesiones, a escuchar a los conferencistas, a integrar los nuevos conocimientos a sus investigaciones, pero sobre todo a ser los formadores que todos estamos empeñados en estructurar y que el mundo necesita. ¿Cómo son ustedes, queridos estudiantes? Inteligentes, atentos, resilientes, pacientes y sobre todo dignos de ser maestros tomasinos. Un abrazo del alma para todos. Adelante y sigamos andando. Muchas gracias, doctora Street, por estas importantes palabras. Recordemos que este Congreso Internacional de Educación se plantea como un espacio de diálogo académico en torno a las nuevas propuestas para la educación inclusiva, diversa e interactiva, sustentada en el paradigma humanista. Esta perspectiva se consolida en medio de desafíos e incertidumbres del siglo XXI, situando al ser humano en el centro del desarrollo y atendiendo también sus múltiples dimensiones y necesidades. Se reconoce también que los procesos educativos deben estar profundamente contextualizados y responder a las demandas sociales con apertura a disrupciones pedagógicas que promuevan el bienestar, la equidad, la justicia social, y esta transformación se ve fortalecida por el surgimiento de nuevas didácticas, la innovación educativa, el uso de herramientas como el Big Data, como la inteligencia artificial, que interpelan y enriquecen la labor formativa. Quiero que por favor, antes de presentar a nuestro primer conferencista invitado, quiero que por favor veamos este video. Adelante. Bueno, vamos a empezar entonces a hablar de nuestro congreso. Nuestro congreso tiene que vincular estudiantes de pregrado, de posgrado, graduados. Tenemos que estar todos involucrados. Tú, Cris, desde los pregrados, ¿cómo crees que podrían participar los estudiantes? Pues doctora, creo que sería el escenario ideal para que todos nuestros estudiantes de pregrados de las licenciaturas se vincularan a través de alguna ponencia o un ejercicio de investigación. Y creería yo que es viable totalmente que podamos homologarlo con alguno de los espacios selectivos que ellos cursan. Bueno, Cris, está muy bien. Y ahora, los estudiantes de posgrado de las maestrías, tanto a distancia como virtuales, Leo, ¿cómo ves tú? Doctora, es una oportunidad para que los estudiantes, con sus avances investigativos desde las diferentes áreas de nuestras maestrías virtuales y a distancia, muestren esos avances investigativos, esos impactos en los contextos sociales, y sea avalado como esa opción para poder ser graduados en nuestra facultad. Gracias, Leo. Pero ¿y entonces los graduados, Andreita, cómo los vamos a vincular? Es importante que tengamos un reconocimiento especial para los graduados. Me parece perfecto que hagamos un evento donde reconozcamos su quehacer profesional. Bueno, pero entonces es muy importante que reconozcamos el trasegar de nuestros graduados a nivel de pregrado, de posgrado y de doctorado también, que es fundamental. Pero aprovechemos aquí a nuestro director, que lo tenemos aquí al ladito. Juan, ¿cómo podríamos vincular a ese público tan importante para nosotros? Decana, lo podemos hacer en 4 pilares. El primero, proyección social. ¿Han tenido proyectos impactantes en el sector público, privado, que sean de reconocimiento para la universidad y para ustedes? Ok. Otro, testimonio de vida. Si realmente has tenido un impacto personal o social desde tu profesión, acá descríbete. Leo. Si nuestros graduados han realizado investigaciones que aporten al área de conocimiento o soluciones a problemáticas actuales, es la oportunidad de mostrar este aporte al contexto. Cris.
Yo creo que los graduados tomasinos también han tenido esas iniciativas para generar emprendimientos a través de proyectos o empresas. Creo que también es el escenario. Bueno, ya escucharon ustedes todo. Escucharon que están todos invitados, todos nuestros estudiantes de la Facultad de Educación, tanto de pregrados como de posgrados. Todos deben participar. Graduados tomasinos, bienvenidos aquí. Por favor, inscríbanse ustedes aquí y los estudiantes esperen más información a través de los grupos de WhatsApp y de los correos, porque recuerden que en esta facultad estamos más allá de nuestros límites. Chao. Qué gran video, qué gran video. Y con este video, ahora sí, procedemos a la presentación de nuestro primer conferencista, nuestra primera conferencia magistral, denominada Tópicos para una agenda educativa, sinergia y debate argumentado, con nuestro invitado internacional, el doctor Horacio Ademar Ferreira. El doctor Horacio es doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad Católica de Córdoba. Es además magíster en Educación para la Formación Profesional del Instituto Transdisciplinario de Estudios de la Conciencia. Especialista además en Ciencias Sociales, con mención en Currículum y Prácticas Escolares de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Además tiene licenciatura en Ciencias de la Educación, con especialización en Planeamiento, Supervisión, Administración Educativa de la Universidad Católica de Córdoba. Recibamos, por favor, al doctor Horacio Ademar Ferreira con su conferencia Tópicos para una agenda educativa, sinergia y debate argumentado. Adelante, doctor. Bueno, primero que todo, agradecer la invitación, agradecer a la San Toto que tanto me brindó como oportunidades profesionales, así que muy importante poder hoy estar compartiendo con ustedes este espacio. Y bueno, cuando uno ve este congreso, esta invitación, dice cuántas cosas tenemos en Latinoamérica para compartir, para ver nuestros avances, nuestros desafíos y nuestros retos. Así que lo primero, como se dijo en el evento, es gracias por la invitación y siempre muy orgulloso de poder acompañar los debates, estos debates que, bien digo, tienen que ser argumentados para poder orientar los procesos de transformación en nuestros territorios. Yo quiero compartirles algunos tópicos, algunas ideas, no como cuestiones estancas y cerradas, sino para poder generar debates en las prácticas, en las culturas y fundamentalmente en las políticas. Cuando uno piensa la política educativa, un momentito que lo vamos a ir, ahí estamos. Cuando uno va pensando, digamos, en dónde poder instalar algunos debates en estos tiempos, yo creo que en Latinoamérica, a distintos ritmos, para no irme con datos estadísticos, podemos decir que uno de los pilares que nos puede ayudar como a pensar y a proyectar la tarea educativa tienen que ver con cómo ponemos el acento en el derecho a aprender como una prioridad, porque el derecho a la educación venimos avanzando, pero una de las debilidades que se observan en los distintos territorios es con el aprendizaje. Creo que también llegó el momento de pensar en las alfabetizaciones, pero no la alfabetización tradicional, que muchas veces la limitábamos exclusivamente a lo lingüístico, a la lengua materna, sino comenzar a hablar por todo lo que se dijo en la presentación en las alfabetizaciones múltiples, en esta idea de transformar e innovar fundamentalmente para progresar, por cuando uno mira las agendas educativas siempre las tiene que mirar con proyección, con esa idea de poder mejorar, porque la educación está en un proceso continuo de transformación. Pensar en una escuela posible, que es aquella que consolida logros y realiza las transformaciones necesarias siempre en un bucle ascendente, ¿no? En cómo la escuela, cómo la universidad va evolucionando. Y pensar en el ecosistema del aprendizaje, con tres términos que son como estelares, que están atravesando las políticas públicas, que están atravesando las decisiones institucionales, que tienen que ver con la calidad, que tienen que ver con la equidad y tienen que ver con la inclusión. Por eso, si tuviera que plantearles algunos núcleos para poder pensar la modernización del sistema educativo,
Creo que particularmente desde la función que tengo hoy como ministro de Educación de la provincia de Córdoba, haberme dedicado muchísimos años a la investigación, siempre digo que la toma de decisión tiene que ser argumentada. Siempre un buen profesional de la educación tiene que tener los argumentos necesarios para poder decir sí, no o voy a construir una nueva mirada. Y en ese sentido, compartirles esta perspectiva, ¿no? Esta perspectiva en cómo enfoco y pongo la mirada en las trayectorias de nuestros estudiantes, tanto desde los de jardín de infante o preescolar hasta los del nivel superior. Cómo me preocupan los aprendizajes, porque los aprendizajes realmente importan en cada uno de los niveles, en cada una de las carreras. Ver cómo generamos condiciones socioeducativas para que realmente las cuestiones puedan suceder. Esto va desde la infraestructura, pero también cuestiones vinculadas con el bienestar, todo lo relacionado con el desarrollo profesional docente, como así también cómo aumentamos la participación, los acuerdos, el compromiso social, si realmente queremos ver a la educación no como ese engranaje que va por acá, sino que está integrado con el todo de la sociedad. Por eso creo que la perspectiva de estos tópicos que quiero compartirles a continuación tienen que ver con esta mirada más sistémica, con una mirada mucho más integral e integrada a la vez en los sistemas con los cuales nosotros estamos trabajando. Por eso, yendo a una perspectiva mucho más situada, digamos del sur-sur, pero que tiene mucha vinculación con lo que acontece en los distintos países, creo que en la educación nos tenemos que dar tiempos para remirar, mirar lo que hacemos, pero con argumentación, compartirnos para poder inspirarnos, rediseñar para poder escalar, fortalecernos para poder progresar y como hoy estamos aquí, celebrar para poder evolucionar. Creo que estos términos nos convocan en algunos tópicos que he seleccionado, que son 12, para compartir hoy como desafíos que compartimos con varios países de Latinoamérica, de Iberoamérica y también del mundo, como se dijo recién, en tiempos de Internet, en tiempos de inteligencia artificial. Ir viendo cómo vamos articulando, como se dijo en este congreso, la innovación pedagógica, la innovación tecnológica, pero no olvidarnos de una innovación que también es clave, que es la social. Por eso una de las prioridades cuando uno mira estos contextos que son tan complejos y tan controvertidos, aparece la primera infancia. Una mirada muy atenta a eso nos lleva a pensar en cómo tenemos que ir evolucionando para que los chicos tengan acceso más temprano a la escolaridad, porque los estudios están indicando, tanto en PISA como distintos estudios internacionales, que empezar antes garantiza mejores aprendizajes en los últimos años de la secundaria, la prepa o como se llame en cada uno de los países. Tenemos una deuda en Latinoamérica que es con la alfabetización, por lo menos nosotros en nuestro país, y ahí hay que poner mucho el foco para que los alumnos aprendan a leer, a escribir, pero no olvidarnos de una función fundamental que es la oralidad. Yo creo que aquí hay que terminar con la discusión por los métodos y comenzar a pensar en el sujeto que aprende. Acá hay investigaciones para hacer, escenarios para abrir, cuestiones para discutir, porque pareciera ser que ser constructivista, ser socioconstructivista, ser conductista, ser conectivista, como algunos dicen hoy, nos trae como una mortalidad de certeza. Creo que hoy el mejor modelo tiene que ver en cómo voy enlazando las distintas perspectivas para poder brindarle al otro la oportunidad que se alfabetice. También poner el acento en la educación secundaria, en la postsecundaria. Tenemos todos los países un problema porque pareciera ser que en los primeros años los alumnos se sostienen y aprenden, pero en la secundaria, fundamentalmente en la secundaria superior, tenemos una dificultad porque no se sostienen y particularmente los aprendizajes que se logran muchas veces no son los que estamos esperando. Hoy hay cada vez más acceso a la educación superior, bien claro se dijo hoy aquí, las nuevas tecnologías han llevado a instalar nuevas formas de enseñar, nuevas formas de participar de distintos congresos, generando más oportunidades.
Creo que hace falta revisar los currículum, pero no pensar en un currículum caja muy amplio, sino en un currículum más vale abreviado, con grandes tópicos generativos que nos permitan desafiar situaciones problemáticas, poder abordar el trabajo por proyecto, por desafíos y distintas situaciones didácticas que están muy vinculadas hoy con las metodologías activas. El bienestar pasa a ocupar un lugar muy importante en la toma de decisiones. En el caso del ministerio que hoy estoy gestionando, en el caso de la provincia de Córdoba, de Argentina, tiene que particularmente esto ver con cómo generamos mejores condiciones socioafectivas para el desarrollo de la actividad educativa en tiempos que son muy complejos, muy controvertidos, no solo desde lo social, de lo económico, de lo político, lo cultural, lo tecnológico, lo científico. Todo esto nos impacta de una u otra manera. No podemos olvidarnos de los aprendizajes docentes. Ahí hay otra cuestión importante donde hay que innovar en la forma en la cual estamos formando a nuestros docentes. Creo que ahí Colombia es pionera en esto, México también, Chile, Uruguay, Argentina, van teniendo como paradigmas muy interesantes en la construcción de la profesionalización docente. En educación hay que planear, en educación hay que poder proyectar. Una educación sin planeamiento difícilmente nos pueda conducir a buenos resultados, pero no solamente diseñar, sino que también hay que gestionar. Y desde la política pública, uno de los problemas que veo que son los más visibles que estamos teniendo hoy, tiene que ver con la dimensión de la comunicación. Creo que en educación, si hay un área que investigar, tiene que ver con la comunicación en educación, verla cómo producimos conocimiento a partir de evidencia para la toma de decisiones. Hoy la investigación en educación tiene que saltar a la cuestión de cómo ayudo a transformar, porque la investigación educativa contribuye con la mejora. Entonces, generar nuevos modelos de investigación que no solo queden atrapados en las lógicas tradicionales y comenzar a impactar mucho más en la dimensión de la vida de las instituciones, ir permeando esto para tener evidencia, involucrar a los docentes en los procesos de investigación y no solo el investigador por acá y quien está desarrollando la actividad educativa por este lado pasa a ser clave. Y también ver cómo generamos condiciones para que se pueda habitar la escuela y habilitar mucho más la participación y el compromiso de la sociedad en estos desafíos. Dicho esto, creo que es el inicio de este congreso. Agradecerles esta oportunidad de poder compartir, pero si me permiten, quisiera dejar 3 palabras de todo lo que escuché en el inicio que hoy me impactan en la gestión también en el sur-sur, en mi querida Argentina, en mi querida provincia de Córdoba, que tienen que ver con los aprendizajes, con el cuidado y particularmente con la inclusión. Si hay cosas para investigar, tienen que ver con esto para generar conocimiento. Creo que hay que hacer un salto de los modelos con los cuales uno va investigando. Creo que Gibbons nos deja una mirada muy interesante en cómo yo me posiciono en la práctica y a partir de la práctica, junto con los actores, voy investigando y construyendo transformación. Y acá solo un ejemplo como caso para ir finalizando, digamos, mi presentación, tiene que ver con esta mirada en cómo yo puedo construir política pública a partir de evidencias, tomar decisiones argumentadas con los resultados propios de una investigación. Y muchas veces todos estos procesos de investigación no vienen de arriba hacia abajo, no vienen desde la academia a la escuela o desde los ministerios a las escuelas. Particularmente pueden ir desde las escuelas en diálogo con la academia para contribuir con el ministerio o viceversa. Hoy no hay un camino lineal para resolver los problemas educativos. Y también animarnos a poder consolidar los logros que tenemos en investigación, pero también animarnos a transformar las formas de investigar. Por eso celebro este congreso, celebro esta oportunidad, las experiencias que cada uno de ustedes va a compartir. Desde ahí hay que generar teoría. Y una recomendación, y también decirles que estoy muy contento de ver varios alumnos profesionales, prestigiosos. Uno se va poniendo viejo y ve algunas cosas importantes y es muy bueno ver cómo se desempeñan, que hay innovación, que hay tarea en el territorio, porque eso nos llena el corazón y muchas veces cuando pensábamos la innovación
algunos nos decían locos, pero tan locos no fuimos porque pensamos algunas cosas en cómo las tenemos que hacer, cómo las tenemos que proyectar. Por eso yo los invito a quienes investigamos en educación, y esto sí lo digo no desde el cargo que hoy ocupo, sino desde la evidencia empírica de la práctica, no acomodemos la investigación a la teoría, utilicemos la teoría para explicar lo que investigamos. Muchas veces pensamos nuestros objetos de estudio desde la teoría y eso ya hoy empieza a dar lugar a poder tener problemas claros. Yo, por ejemplo, recién dije, uno de los problemas centrales de la política educativa, por centrarme en el campo que más domino, tiene que ver claramente con la comunicación de la política pública. Ahí hay un tema que genera conocimiento. Este es un tema, como dicen los colombianos, porque allá lo aprendí, que conecta, es una señal, pero a partir de ahí tengo que identificar cuáles son los problemas que se derivan de esa comunicación. Si está en la escala de mando, si están los proyectos, si está dónde está ese problema y a partir de ahí buscar distintas teorías que me ayuden a comprender ese fenómeno y particularmente poder explicarlo, utilizando teoría y práctica en un círculo virtuoso que me permita ir alimentando mi toma de decisiones. Así que decirles que el derecho a aprender para nosotros tiene que ser una prioridad. Las alfabetizaciones múltiples tienen que ser ese horizonte en el cual tenemos que empezar a investigar. No solamente se aprende la lengua materna, la puedo aprender con el celular, la puedo aprender con el uso de las tecnologías, la puedo aprender en ciencia. Por eso creo que pensar en un currículum renovado por capacidades empieza a ser el desafío de Iberoamérica. Y digo, ¿por qué desafío? Porque hay muchos planteamientos teóricos, pero quedamos atrapados en la explicación por ahí que sale de grandes teóricos, pero nos olvidamos que la práctica de la educación en el territorio nos indica que la oralidad, la lectura y la escritura son necesarios, el tema de la resolución y de situaciones problemáticas, la creatividad, el pensamiento crítico, el trabajo con otro, digamos, todas estas cuestiones que en el territorio, según con distintos nombres o distintas perspectivas, vamos abordando. Nos tenemos que animar a pensar en esa escuela, que no es la peor ni es la mejor, sino que esa escuela que está haciendo, esa escuela que tiene una capacidad que la destaca de otro, que es la evolución, porque ella misma se va dando cuenta que está mejorando. Esto yo lo puedo cambiar el término escuela por universidad, lo puedo cambiar al término escuela y universidad por mi nombre y apellido, y esta definición sirve para todo. Horacio Ferreira no es el peor ni es el mejor, sino es aquel que está aprendiendo, pero tiene una capacidad que lo hace poder evolucionar. Esto implica consolidar logros y realizar las transformaciones necesarias. Ahí personalicé la definición de escuela posible en una persona, pero la puedo personalizar en la Universidad Santoto, la puedo personalizar en la Escuela XX, lo puedo personalizar en el grupo de la maestría. Y cuando uno piensa en este sentido, genera oportunidades. Cuando uno genera oportunidades, brinda inclusión, brinda cuidado. ¿Por qué? Porque los aprendizajes es la centralidad de la política pública hacia el cual uno tiene que apuntar. De corazón, muchísimas gracias. Estos son la pincelada que quería compartir con ustedes en el tiempo asignado y nuevamente felicitar a la Santoto por este congreso. Para mí significa un mimo en el alma porque uno va viendo cómo la educación en Iberoamérica tiene una potencia, gente, que es inigualable como tal. Tenemos esa condición humana, esa condición que no solo acompaña los saberes teóricos ni técnicos, sino que lo técnico, lo teórico y lo humano tiene que formar parte de esta conexión de Iberoamérica. Tenemos un potencial para mí que hay que seguir fortaleciendo, pero para que esto acontezca tiene que haber señales, señales como este congreso, grupos de investigación, redes, y no solo cumplir por participar, sino hacer, participar y transformar a partir de lo que aprendemos. Así que muchísimas gracias a todas y a todos por esta oportunidad. ¿Cómo hago para...?
salir. Y nuestro querido Juan. Claro que sí. En ese momento, gracias, doctor. Saludamos a quienes siguen conectados en este gran congreso, a nuestro primer conferencista, el doctor Horacio Ademar Ferreira, y también un mensaje muy importante pues para todos ustedes en el chat, como bien lo anunció nuestra decana, allí está la agenda de este día 1, donde van a ver en detalle las ponencias. Nos están preguntando mucho en el chat a qué sala debo ingresar. Allí van a poder observar las ponencias de cada 10 minutos en las 14 salas alternas. Allí puede ubicar el nombre, ¿cierto? Ingresar a la sala correspondiente y esta información pues también se les ha enviado previamente a el correo para mayor facilidad. Por otro lado, bien importante también para el tema de la certificación, no olviden registrar y diligenciar claramente su asistencia a esta inauguración del Congreso. Cada día, hoy, mañana y pasado mañana, también deben diligenciar esta asistencia para posteriormente no tener ningún inconveniente con la certificación y el certificado que nos entregará esto. Agradecemos al doctor Horacio Ferreira su intervención, su clase magistral. Vemos bastante interacción allí en las salas de chat. Posteriormente también tendremos esa interacción allí en las salas que les mencioné hace un momento. En este momento estamos Zoom, posteriormente iremos a las salas Teams. Vamos rápidamente a la segunda conferencia. ¿Es así? Ok, damos agradecimiento, por supuesto, al doctor Horacio por su tiempo, por su importante conferencia, por sus importantes aportes a este congreso. E invito rápidamente a la doctora Marta Vergara Fregoso y su conferencia magistral Ontopedagogía y diferencias, retos de la interculturalidad en la educación superior. La doctora Marta Vergara es doctora en educación, es coordinadora del doctorado en educación, además es profesora investigadora en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Además, imparte clases en los niveles de diferentes programas, tanto de licenciatura como de posgrado en la Universidad de Guadalajara en México, entre los cuales están la licenciatura en Relaciones Internacionales, la maestría en Estudios de Literacidad, también la maestría en Investigación Educativa, el doctorado en Educación, doctorado en Ciencia Política, maestría en Derecho y el doctorado en Cognición y Aprendizaje. Actualmente es presidenta del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y es coordinadora del doctorado en Educación en la Universidad de Guadalajara, así como coordinadora en la Red Iberoamericana de Investigación y Formación en Posgrados en Educación. Además, es reconocida por la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado y AUIP de la UNESCO. Además, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Es un verdadero honor y un placer tener a la doctora Marta Vergara Fregoso. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación, para estar aquí con ustedes. Estoy muy agradecida por la invitación que me realizaron. La USTA, la Universidad Santo Tomás, es una universidad que me ha aportado en gran medida para mi formación y mi trayectoria académica y estoy muy orgullosa de de tener la oportunidad de colaborar con esta universidad. En este sentido, entonces, pues agradezco la invitación que me realizaron para estar esta tarde con ustedes, los organizadores del Congreso Internacional de Educación, que está promovido por la Universidad Santo Tomás a través de la Decanatura de Educación y la Facultad de Educación en Ciencias Sociales. Me parece que el título que llevaron, el eje transversal de este congreso, es una elección que hicieron muy atinada, porque lo que plantean es precisamente crear o fomentar este espacio académico y formativo para el diálogo interdisciplinar, pero además la reflexión crítica y la construcción colectiva en torno a los desafíos contemporáneos de la educación que vivimos en este tiempo actual, ¿no? En este sentido, entonces, compartiré con ustedes algunas reflexiones y propuestas respecto a la ontopedagogía, pero también a las diferencias de la interculturalidad en la educación superior. Para ello,
centro mi discusión en varios retos que tienen las instituciones de la educación superior para lograr la interculturalidad. Y por eso parto de establecer estos aspectos que presento aquí en esta diapositiva, estos 8 aspectos que voy a desarrollar a lo largo de mi participación. Respecto al primer punto, si pasamos a la siguiente, respecto al primer punto que tiene que ver con el contexto de la educación superior, pues podemos decir que en la actualidad vivimos en la era de la fluidez, la flexibilización, la levedad, pero también el cambio constante, la conectividad que nos ha ayudado, por supuesto, a cortar distancias, como es el caso de ahora, que estamos desde yo en México y ustedes en Colombia y en otros lugares, en Argentina, etcétera, ¿no? Pero también nos ha llevado a fomentar el hiperconsumismo, la fragmentación de las relaciones humanas y la anteposición de los intereses individuales por encima de cualquier gesta, podríamos decir, de cualquier comunidad colectiva. A este acelerado cambio se le puede conocer y lo ha manifestado o lo denomina el sociólogo Bauman como una modernidad líquida. A diferencia, por supuesto, de su antecesora, que es la modernidad sólida. Y en esta modalidad sólida, pues precisamente es objetivo, es tangible, pero sin embargo la diferencia entre lo sólido y lo líquido es que lo líquido no tiene estructuras fijas, por supuesto, y por lo tanto no se ata a un tiempo, pero tampoco se ata a un espacio determinado. Y esto nos trae consigo entonces que las relaciones humanas pues sean relaciones transitorias, pero también sean relaciones inconsistentes. Esta modernidad a la cual me refiero es una carrera en la cual quienes hacen parte de ellas, o sea, nosotros somos parte de ellas, podemos, pues por supuesto que estamos en un continuo movimiento. Y en este sentido, Bauman, este sociólogo que les mencionaba, dice que esto se asemeja a una sociedad actual en donde podemos pensarla como una sociedad del vaivén de las cosas sobre las cuales los individuos deben de moverse, debemos de movernos con gran rapidez, pero también para adaptarnos y tomando cada ola como la que nos llega. O sea, la ola llega, la tomamos, llegan otras cosas, las tomamos, pero difícilmente hacemos un alto para reflexionar en ella. En este sentido, entonces, en este mundo que exige el cambio constante, pero también exige el aprovechamiento de las oportunidades, que si así como las olas del vaivén de las olas se presentan de formas diversas y las cuales hay que tomar de la mejor manera posible, para esto, si no tomamos de mejor manera posible las olas, pues nos hundimos. Entonces tenemos que pensar de manera clara cómo tomamos estas olas, cómo asumimos estos campos como la educación, por supuesto, y cómo la educación pensándola en ese vaivén y en esa semejanza con las olas, pues devela, por supuesto, que es urgente repensar nuestro quehacer a fin de que no queden aquilosadas, por supuesto, estos conocimientos que nosotros desarrollamos o que nosotros adquirimos en este proceso formativo, ¿no? Bueno, pues continuando con esta metáfora de Bauman, podemos decir que la sociedad actual entonces requiere de una educación que forje individuos, una educación que forme carácter, una educación que piense en un futuro y que esté pensada en un futuro, y no una educación líquida que solamente forme individuos adaptables al cambio, flexibles y moldeables. Es en este sentido, entonces, mi participación y es la esencia, la base que yo propongo o que pongo en este caso para plantear, ¿no? En este caso, por ejemplo, podríamos decir que nuestras universidades, o sea, la educación superior, durante siglos han seguido una lógica de pensamiento deliberado, creatividad pausada, pero también de enseñanza vertical del profesor hacia el estudiante. Hoy en día se ve muy obligada, o sea, nos vemos obligados en las instituciones de educación superior, pues a transformarnos al mismo tiempo, al mismo ritmo que los cambios económicos, que los cambios culturales, sociales, pero también que los cambios políticos de nuestros tiempos. Los principios de nuestra universidad, una universidad sólida,
que se ha caracterizado precisamente por su solidez, una universidad que esté dirigida a formar, por supuesto, y que se sostenga la formación de profesionales con conocimientos duraderos, que persistan y que queden a lo largo del tiempo, pues entonces para lograr esto tendremos que pensar en una universidad, en una educación superior que nos ayude a transformar esos aprendizajes que vamos adquiriendo de día a día por aprendizajes permanentes pensados en y para la vida, o sea, a lo largo de la vida. Es en este sentido entonces que considero necesario, por supuesto, que pensemos la educación como un proceso antes que un producto. Ya que, por ejemplo, con la implementación y posterior auge del modelo neoliberal, por ejemplo, si queremos mencionar algún antecedente importante, este modelo neoliberal que surge desde la época por ejemplo, de la época de los 70 del siglo XX, la universidad pues ha estado enfocada a formar profesionales, pero profesionales con conocimientos altamente capacitados para ingresar al mercado laboral. Sin embargo, esta época en la que estamos viviendo, esta época actual que se caracteriza por lo impredecible, pero también se caracteriza por las grandes encrucijadas permanentes, entonces, pues no requiere de tantos contenidos excesivos esta sociedad que tenemos y de conocimientos perdurables. Por el contrario, esta sociedad en la cual estamos viviendo demanda titulados con habilidades para liderar, para adaptarse al mundo que va cambiando, para que podamos adaptar y estos conocimientos podamos aplicarlos de igual manera, ¿no? Bueno, pues en este sentido, pienso yo, por eso lo planteo aquí, que este contexto nos debe de llevar, este contexto de la educación superior, ese contexto que vivimos en la sociedad, nos debe llevar a pensar de una manera distinta, ¿no? Fíjense, el consumo en la modernidad, lo que estamos viviendo en la actualidad, no se caracteriza precisamente por la acumulación de cosas, sino por el goce de estas cosas durante breves periodos de tiempo. Y a este mismo autor sociólogo Bauman lo cuestiona y nos dice que si esta situación que estamos viviendo pasa como otros vaivenes o como los vaivenes que mencionaba de las olas, pero también puede pasar como pensado como otros bienes que tenemos que pensar que la educación nos produce esa satisfacción, que nos llegue a producir esa satisfacción, una satisfacción duradera y no una satisfacción inmediata, ¿no? Una satisfacción que nos debe sucumbir ante, por ejemplo, ante la novedad, pero también una educación pensada en que debe seguir una lógica para adaptarse a la sociedad, pero para seguir viviendo en la sociedad y para cambiar a la sociedad. Es en este sentido, entonces, que me lanzo una pregunta y les pediría si me apoyan con la siguiente diapositiva, por favor. Me planteo una pregunta y la pregunta es, entonces, ¿cuál es la importancia que tenemos entonces de la educación superior en esta sociedad en la cual vivimos, con estas características que acabo de mencionar y otras más que no consideré para mencionarlas? Pues en este espacio puedo decir que la Organización de las Naciones Unidas establece como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, que deben ser aplicados a nivel nacional, local, pero también a nivel institucional. Y que es importante, a partir de la creación de la Agenda 2030 y del Objetivo 4, precisamente, que nos dice que es importante garantizar una educación inclusiva, una educación equitativa, una educación de calidad, pero también promover oportunidades de aprendizaje que sean aprendizajes para la vida, en y para la vida, y un aprendizaje pensado en todos. Un aprendizaje pensado en nosotros y pensado también, por supuesto, en comunidad. En este sentido, entonces, podemos decir que se encuentran esos tres pilares importantes que tendríamos que responder nosotros desde las universidades de educación superior. Por un lado, el desarrollo sostenible. Por otro lado, los derechos humanos y por otro lado, considerar la diversidad cultural precisamente para lograr esos tres componentes tan importantes que acabo de decir. Una educación incluyente, inclusiva, una educación equitativa y una educación con calidad. Entonces, si me apoyas con la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, a partir de aquí,
Si describimos o alcanzamos a describir en qué sociedad vivimos, qué retos, en qué situación o qué problemáticas manifestamos nosotros en la educación, pues es importante enfatizar que estas problemáticas a las cuales podemos nosotros mencionar, pues son problemáticas que no solamente tienen que ver con el orden académico, sino desde la concepción de nuestra universidad. Por eso es muy importante que regresemos a la base de lo que es la universidad, de lo que es y para lo que estamos creadas las universidades. Y en ese sentido, encuentro, identifico dos grandes problemáticas. Primero, una problemática importante que está dirigida, por ejemplo, o se podemos distinguirla aquí en el eje epistemológico. Y aquí en el eje epistemológico podríamos decir nosotros que este eje, por supuesto, pues contempla el cómo se produce y se valora el conocimiento. Y esto es muy importante, que en este caso se puede decir que este conocimiento está direccionado a ciertos estándares que están completamente occidentales y que han dejado de lado los conocimientos producidos principalmente por los pueblos milenarios que han existido y que no se les han tomado en cuenta. Y esta construcción desde lo epistémico, por ejemplo, porque podemos decir, esta construcción de la cognición, pues no es meramente epistemológica, sino también es meramente un asunto cultural. Esto es por un lado. Y por el otro lado, pues se refiere a los sujetos. ¿Por qué? Porque las instituciones de educación superior nos han quedado de ver, hemos quedado de ver con las personas que provienen de otras culturas, ya que la homogeneización, que es uno de los puntos muy importantes que tenemos en la educación, homogeneizar el conocimiento, y esta homogeneización nos ha llevado a entender que la cultura y el lenguaje se ha convertido en un impedimento para que se logre tener el acceso a la educación, sobre todo de estas poblaciones o de estos pueblos originarios a los cuales hacía mención. En este sentido, entonces, si me ayudas con la siguiente diapositiva, ¿qué papel tiene entonces la pedagogía y el ser? Aquí quiero presentar con ustedes algunas reflexiones que yo parto del contexto que acabo de describir de la educación superior, de la situación que tenemos en la sociedad, y entonces parto a presentar algunas reflexiones en el contexto de una educación intercultural. ¿A qué me refiero con esto? Pues me refiero que ante esta situación que estamos viviendo, podemos decir que la educación en general, pero más específicamente el nivel de la educación superior, pues enfrenta un reto enorme y enfrenta el reto que yo alcanzo a distinguir, ese reto de dialogar con la diversidad cultural. Pero este diálogo, pensarlo desde una perspectiva o desde una postura distinta, una postura que reconozca e integre al ser humano en todos sus particularidades o en todos los sentidos, ¿no? Y para esto se propone a una pedagogía entendida como una reflexión crítica sobre los procesos de enseñanza, pero también sobre los procesos de aprendizaje, como un campo que se vincule estrechamente con el ser, porque el ser ha quedado en un segundo término. En este sentido, entonces, como el eje o la dirección hacia donde podríamos caminar. Entendiendo al ser como una dimensión ontológica que define la existencia, pero también nos define la identidad, nos define el bagaje cultural de todas las personas que existimos en este mundo, pero también de las personas y de pueblos específicos y de poblaciones específicas o pueblos originarios, ¿no? Entonces, me lanzo una pregunta. ¿Por qué pensar en la ontopedagogía y la educación intercultural para atender los problemas que enfrenta la educación superior? La anterior, por favor. ¿Por qué? Bueno, pensar en la ontopedagogía y la educación intercultural para entender los problemas que enfrenta la educación superior, yo considero que es fundamental. ¿Por qué? Porque ambas ofrecen perspectivas esenciales para enfrentar los retos actuales en este nivel educativo, especialmente aquellos en contextos de diversidad y desigualdad, que es lo que estamos viviendo en la actualidad. La ontopedagogía aporta al poder
a poner, pero no a poder específicamente, al poder de que la persona, a poner en el centro de la persona y darle poder al ser, poder a la persona, porque nos pone en el centro y en el centro, entonces, al pensando en la educación, en el centro podría ser el estudiante. Y el estudiante es considerado y visto desde su identidad, desde su construcción ontológica, pero también desde su desarrollo integral en contextos diversos, en contextos con una infinidad de cambios y diferencias que tenemos en la actualidad. Esto nos permitiría entonces entender de manera más profunda las necesidades particulares que tenemos en la actualidad, en la sociedad y que también presentan, por supuesto, nuestros estudiantes. En este sentido, entonces, nos llevaría, por supuesto, a una formulación distinta, una formulación auténtica, una formulación de currículum, de los currícula, que estuviera dirigida a la formación del sujeto, del ser. Entonces, pensaríamos en una formación auténtica y con un sentido, por supuesto, un sentido mucho más amplio y pensado en un aprendizaje en la universidad. Ahora sí, recobrando un pensamiento desde la universalidad y no desde la particularidad y la homogeneidad, sino desde la gran diversidad. En este sentido, entonces, podríamos decir, pues, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. En ese sentido, entonces, podríamos decir que, pues, que la interculturalidad adquiere un sentido muy importante. ¿Por qué? Porque la parte ontológica que está dirigido al ser, que está dirigido al sujeto, a la persona, y si damos la vista al estudiante, entonces podríamos preguntarnos, ¿y qué tiene que ver entonces aquí la categoría ontológica en la educación intercultural? Bueno, aquí me surgen unas nuevas preguntas. Por ejemplo, una pregunta, ¿qué es el ser? ¿Cómo se relaciona el ser con la educación intercultural? ¿Por qué consideramos la educación intercultural o por qué pensar en una educación intercultural? Y para dar respuestas a estas preguntas también reflexiono de una manera distinta, como por ejemplo señalo que la pedagogía no es únicamente una ciencia de la enseñanza, sino una ciencia que va dirigida a la reflexión filosófica, a la reflexión ética, pero también a la reflexión política sobre el ser humano en un proceso de formación. Y en este sentido, si yo retomo, por ejemplo, a Freire, Freire nos decía que educar implica un acto de liberación del ser, en donde el individuo toma conciencia de sí mismo, de su mundo, pero no solamente para él, sino para transformar el mundo en el cual habitamos. Es decir, se trata entonces de una pedagogía que se convierte en una praxis y que articula, por supuesto, la conciencia, la ética, pero también la existencia del ser humano. Entonces, ¿cómo podríamos definir la pedagogía en este marco? Pues la podríamos definir, por ejemplo, como un campo del saber que estudia y orienta los procesos formativos, ¿no? En este sentido, viene esa pregunta de por qué o cómo veríamos entonces la educación, por ejemplo, la educación intercultural, ¿no? O por qué considerar el ser como una categoría ontológica en la educación intercultural. Bueno, primero diríamos aquí en este caso que la educación intercultural exige un elemento importante, que es reflexionar en torno al sentido de los fundamentos que orientan su sentido. Entonces, ¿qué significa esto? Si estamos hablando del caso de la pedagogía y el ser, por un lado, la pedagogía es entendida como fundamento teórico y práctico ¿de qué? De la formación humana. Y que esta formación o considera en parte primordial o parte principal, por supuesto, considera al ser, pero al ser entendido como un elemento ontológico que cuestiona y también amplía los límites del conocimiento del cual puede llegar. Conocimiento que tiene, conocimiento que desarrolla y conocimiento al cual puede llegar. Entonces aquí el concepto del ser adquiere una especial relevancia en la educación intercultural. ¿Por qué? ¿Por qué afirmo esto? Porque el ser está de alguna manera o se fundamenta en el reconocimiento de la pluralidad ontológica desde la interculturalidad y la parte epistémica que retoma la educación intercultural, pues son precisamente los individuos y las comunidades. Por este motivo, en los contextos multiculturales, como los que se ven en la actualidad, vivimos en una sociedad pluridiversa, multicultural y pluricultural,
El ser no puede definirse de una manera universal, sino desde múltiples formas que nos llevan a habitar, y a comprender este mundo en el cual habitamos, ¿no? Tal como lo plantea, por ejemplo, Catherine Walsh. Y Catherine Walsh, que es una destacada teórica, investigadora y profesora especializada en los estudios culturales latinoamericanos, ¿no? Pero también de esta misma manera nos aporta o nos ayuda a entender, este, por ejemplo, Walter Mignolo, ¿no? Que es un semiólogo, filósofo y teórico cultural, que también nos ayuda a entender que una de las figuras centrales del pensamiento decolonial latinoamericano puede ser, por ejemplo, y nos dice que la modernidad nos ha impuesto una ontología única, una ontología eurocéntrica. Y este eurocentrismo nos lleva, por ejemplo, a pensar que la educación intercultural pues debe promover una ontología plural, donde el ser humano se reconozca, pero se reconozca como un ser, pero como un ser no solamente individual, sino un ser relacional, un ser comunitario que está situado en un contexto, en un tiempo y en un espacio. Por eso es tan importante la interculturalidad. Aquí, el ser en la interculturalidad, pues debe manifestarse como una conveniencia entre múltiples identidades, entre la identificación de múltiples lenguas, pero también múltiples cosmovisiones que no solo coexisten, sino que se presentan como un ser abierto al diálogo, completamente al diálogo, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante o qué importante es pensar desde la ontopedagogía, por ejemplo, para poder llegar, por supuesto, a entender el por qué es importante considerar la educación superior educación intercultural en el ambiente o en el espacio de la educación superior. Y no solamente en la educación superior, ¿verdad? Sino en todos los niveles educativos. Aquí entonces, la pedagogía del ser, como tal, lo que había mencionado hace un momento, la pedagogía y el ser en la educación intercultural, pues han tratado de plantear la importancia de estas concepciones en la educación intercultural. ¿Por qué? Porque para integrar esta concepción es necesario, primeramente, aclarar que las diferencias fundamentales entre estos conceptos, ¿cuál? El de pedagogía y el ser en la educación intercultural. La diferencia radica en que la pedagogía constituye una disciplina, mientras que el ser es una categoría ontológica. O sea, es quien recibe o quien entra en interacción precisamente con esta disciplina. No obstante, estos dos aspectos, tanto la pedagogía como el ser, estos dos aspectos se vinculan en la medida en que la pedagogía puede llegar a reconocer al ser como un aspecto de plenitud cultural, pero también como un ser que se desprende de un contexto múltiple, multicultural y diverso, y que este ser está en un proceso o se pretende formarlos en un contexto educativo. Bueno, pues en este mismo sentido, entonces, si me ayudas, por favor, me ayudan con la siguiente diapositiva. Por qué considerar el anterior, por favor? ¿Por qué considerar nosotros la pedagogía y el ser en la educación intercultural? Voy a tratar de ser muy breve aquí, porque por supuesto que es complejo dar respuesta directa a esta pregunta que me planteé aquí, porque se puede señalar que existen varios fundamentos y diferentes perspectivas epistémicas que puedan incorporar estas concepciones en la educación intercultural. Pero una posible respuesta cercana, posible y muy cercana que podría ser, podríamos decir que la respuesta está en reconocer la importancia del reconocimiento ontológico de la diversidad, como lo señalaba anteriormente desde estos dos autores base, ya que esto nos permitirá o nos permitiría superar la visión homogénea, pensar en la heterogeneidad y no en la homogeneidad del sujeto educativo, pensar en la heterogeneidad reconociendo, por supuesto, los diferentes modos de ser, los diferentes modos de conocer, los diferentes modos de pensar y los diferentes modos de vivir. Y esto es muy importante para la educación intercultural. Pero otro aspecto importante es la necesidad de generar aspectos educativos que estén dirigidos a formar un ser más humano. Pues no un ser cognitivamente potente, sino
¿sí? Actos educativos o eventos educativos más humanos que sitúen al estudiante y a la comunidad como actores principales del proceso formativo, dándoles, por supuesto, la voz a quienes históricamente pues han sido silenciados. Por lo tanto, entonces, los conceptos de pedagogía y el ser en la educación intercultural, pues nos permite, por supuesto, establecer esta importancia en la educación intercultural o como elementos importantes y transversales para poder hablar de esta educación intercultural. Siguiente, por favor. Entonces, otra de las preguntas o otro de los puntos, dirían ustedes, pues esto se escucha muy ideológico y a lo mejor muy ideal, ¿no? Entonces, yo quisiera aquí plantearles algunos enfoques metodológicos para abordar estos conceptos de la educación intercultural en el espacio de la educación superior. Y aquí diría yo en este primer punto que es importante abordar la relación entre la pedagogía y el ser en la educación intercultural, porque esto requiere, por supuesto, de estos enfoques metodológicos que respeten y reconozcan la diversidad cultural. Entre estos dos, entre la pedagogía y el ser, destacan las metodologías, sobre todo para la investigación cualitativa, pero también para el trabajo en el aula. Metodologías constructivistas, metodologías cualitativas, como por ejemplo, si hablamos de la investigación, pues está presente la fenomenología que nos permite explorar cómo los sujetos se reconocen como seres culturales en un marco educativo. La investigación-acción, por ejemplo, participativa, que nos involucra a las comunidades en el diseño y desarrollo de proyectos pedagógicos dirigidos precisamente a este fomento o desarrollar el gran potencial del ser en la pedagogía, ¿no? La etnografía también que nos puede posibilitar, por supuesto, el estudio desde eh, pues desde otras posibilidades que tienen que ver con la observación, el conocimiento del contexto, adentrarse en el trabajo comunitario, conocimiento y reconocimiento de las costumbres, de las lenguas, de las cosmovisiones, pero también, sobre todo, de las maneras de actuar y de vivir y de las maneras de pensar de la gente. Y eso es un principio importante para hablar, por supuesto, de la educación intercultural. Si estamos hablando de la investigación en estos espacios y lo que nos aportaría, ¿no? Bueno, yo le voy a pedir, por favor, si me pasan a la siguiente diapositiva, y entonces podríamos decir que también existen, o podemos distinguir, varias experiencias institucionales, y entre ellas, aquí solamente quiero mencionar unos, pero sobre todo algo que no está aquí escrito en esta diapositiva, pero quisiera mencionar, pues es la gran experiencia que Colombia tiene y que nos lleva avance, por ejemplo, a México, en el sentido de una educación intercultural desde los niveles de educación básica a nivel superior. Porque una política que ustedes implementaron ya desde hace algunos años es una política que nosotros desde nuestro país no lo hemos podido implementar porque hay muchos programas que ustedes han implementado y que yo quisiera también subrayar, programas educativos, propuestas curriculares, propuestas en general diversas que están direccionadas a recuperar lo que las personas en las comunidades necesitan. Y esto es una investigación que también nosotros hemos realizado en las poblaciones originarias y ahora con los estudiantes, ahora precisamente con los estudiantes indígenas de poblaciones originarias que están en nuestra universidad y que estudian en nuestra universidad, como qué educación necesitan, qué educación les gustaría, porque nunca o regularmente no se les consulta esos a los estudiantes ni a nadie, ¿no? Bueno, pues algunas de estas experiencias institucionales son algunas de las que presento aquí, que tampoco voy a describir cada una de manera puntual, sino solamente quería puntualizar la experiencia y el gran aprendizaje que hemos tenido nosotros como equipo de investigación y como universidad de las experiencias que Colombia ha tenido hasta este momento. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Quisiera llegar a este cierre con algunas reflexiones importantes, unas reflexiones finales que le podría llamar yo aquí. ¿Cuáles serían las reflexiones finales? Bueno, primero parto de que los principales problemas, tal como yo lo mencioné desde el inicio de esta conversación, los problemas de la educación superior en nuestro país y también podemos decir en América Latina, existen dos grandes problemas que están y que persisten y se repiten en cada uno de los países. Uno de ellos, por supuesto, es la desigualdad, una desigualdad en el acceso.
en el acceso a la educación, sobre todo a la educación superior. Pero otro de ellos es la calidad educativa. Y aquí podríamos decir que otro elemento importante, no menos importante por dejarlo al final, por supuesto, es qué tipo de educación estamos generando en la actualidad. Si estamos generando una educación que dé respuesta, que sea pertinente socialmente, que sea una educación intercultural a partir de los programas que estamos implementando, que si nos ponemos a reflexionar a partir de la fragmentación de los programas, de los currícula o los currícula, los currículos que tenemos en nuestras universidades, si realmente a partir de esta fragmentación de saberes pueden abonarse con un enfoque ontopedagógico e intercultural, claro, esa sería una línea de acción, porque si logramos nosotros abonar, acercarnos desde una perspectiva distinta para trabajar los currícula, etcétera, para pensarlo de manera distinta y si retomamos la esencia del por qué y para qué de nuestra universidad, pues entonces podríamos nosotros lograr este punto. Otro punto es integrar la ontopedagogía y la educación intercultural en una educación superior, porque nos ayudaría a atender de manera integral precisamente estas problemáticas estructurales y culturales que acabo de mencionar, que son evidentes en el sistema y que nos pueden promover, por supuesto, a partir de aquí, una visión distinta, una inclusión real y posibilitar, ¿por qué no podría decir así?, una formulación de una manera adecuada que pueda trascender esos contenidos técnicos hacia una implicación, podemos decir, de manera transformacional y dirigida a una transformación hacia una manera distinta de ver el ser, pero también del hacer, el ser y el hacer. Finalmente, cierro con una reflexión importante que tiene que ver con esta concepción del ser en la educación intercultural puede dar la pauta para integrar investigaciones distintas, investigaciones diferentes que nos aborden o que desarrollen los procesos de construcción social y que estas investigaciones nos aporten insumos para proponer, para promover programas educativos que articulen saberes científicos, pero también saberes comunitarios. Saberes culturales, que se recupere la cultura e incluso la parte artística también es muy importante porque la parte cultural no solamente tiene que ver con la cosmovisión, sino también la parte artística que se puede dar en cada una de las culturas. Pensar así la formación, pensaríamos en una formación docente con una mirada intercultural que integre programas de capacitación que estén acorde a las metodologías críticas, que están dirigidas a promover el diálogo, pero también un diálogo no solamente con sus semejantes, sino un diálogo con las comunidades. Y que estos diálogos, por supuesto, nos generen estudios con una mirada intercultural que nos ayuden a fomentar la participación comunitaria dentro de los planes educativos y, por supuesto, que nos ayuden a asegurar y que se integren las visiones del ser, que fue con la principal cuestión que yo planteé ahora en esta charla, que nos ayuden a plantear la importancia del ser dentro de estos espacios educativos. Resignificar el ser, no solamente como individuo, sino como un ser que piensa, siente, que se relaciona con otros y que tiene la capacidad de ser un agente para lograr la transformación. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Marta Vergara Fregoso por su importante conferencia magistral. Agradecemos desde aquí, desde Bogotá, su participación en este congreso. Ahora los invito, bueno, antes de irnos a las salas Teams, que ya les vamos a proyectar en las pantallas, quiero y queremos desde el equipo organizador de este congreso tener un pequeño recuerdo de sus rostros. Tenemos en estos momentos más de 500 personas conectadas, no nos conectamos 500 personas todos los días, así que los invito, rompamos un poquito el protocolo y quiero invitarlos para que por favor enciendan sus cámaras y voy a tomarme el atrevimiento de tomar capturas para luego tener allí ese récord, ese momento especial, qué bonito se ven. Eh, Eso, muy bien, muchas gracias. Voy a empezar a tomar algunas capturas mientras voy hablando y voy conversando con todos ustedes. Y si quieren en el chat también sería importante que nos contaran desde dónde nos saludan, desde qué partes, no solo de Colombia, no solo de Sudamérica, no solo de Latinoamérica, sino del mundo en general, nos acompañan. Entonces vamos a estar aquí
Ya lo hago y con la ayuda de nuestro máster también, vamos aquí a tomar algunas capturas de este evento súper especial, nuestro Congreso de Educación. Recuerden que son 3 días en los cuales vamos a estar muy activos, participando también, compartiendo. Recuerden que estamos también a través de nuestro canal de YouTube de la Universidad Santo Tomás. Entonces, ahí estamos. Veo más caras que nos acompañan. A ver, listos ahí, 3, 2, 1. Voy a tomar otra captura por acá. Perfecto, muy bien. Ya voy con una segunda captura. Y ya posteriormente, en unos minutos, vamos a la sala, como bien lo decíamos al inicio, a las salas Teams, donde continuaremos con las actividades propuestas dentro de estas dinámicas. Muy interesante la charla de la doctora, el doctor también que han participado. Sigo aquí, nos están saludando desde Montería, desde Huila, desde, bueno, desde todas partes de Colombia y del mundo. Juan querido, mientras que vas tomando las fotos, les recuerdo a todos los participantes a nuestro congreso que por favor descarguen el PDF que se ha puesto varias veces en el chat. Ahí están las direcciones correspondientes para que ustedes las copien, las pongan en su navegador. Son salas Teams. Acuérdense que nosotros manejamos Microsoft y ese es el punto de encuentro para todos ustedes. Por favor, tengan en cuenta, eso es muy importante. Descarguen el PDF. Copien la dirección, ingresen a sus salas. Si hay alguna duda o inquietud, pueden ustedes perfectamente, le pido a Andrea que por favor coloque el correo del Congreso para que cualquier duda o inquietud ahí quede registrada y no se preocupen que si alguna cosa pasara por algún motivo y no aparecieran hoy, recuerden que hay otros 2 días de Congreso. Ustedes también van jueves y van viernes, así que no se preocupen que todo en un solo día no se puede hacer. Imagínense ustedes 450 ponentes un solo día, absolutamente imposible. Así que tengan en cuenta eso. Los ajustes en la agenda que se han hecho han sido particularmente por eso, porque hemos querido que todos ustedes estén cómodos, que tengan unas salas pertinentes, que estén más o menos 10, 12, 12 ponencias en cada sala. Todo eso hace parte del bienestar que hemos organizado para ustedes. Así que no se angustien, todos van a pasar, todos ustedes los que han tenido la posibilidad de estar en nuestro congreso y que han hecho su correspondiente pago, ahí estarán sin duda. No se preocupen que estamos ajustando todas esas cositas que sin duda alguna ustedes saben que ocurren en un evento tan grande como este. Pero recuerden que si alguna cosa tengo yo en la facultad es palabra y todo a ustedes se les va a cumplir. No se preocupen, con tranquilidad, con calma. Tengan en cuenta que es muy importante eso. Recuerden lo que les dije en las palabras, calma, paciencia y resiliencia. Eso es fundamental para demostrar en las grandes personas que somos y los grandes maestros que formamos. Bueno, ténganlo en cuenta, por favor. Así que ténganlo en cuenta, tengan paciencia, tomen ese PDF, ya saben, al correo que Andreita les está dejando. Cualquier duda o inquietud, si no se ven hoy, se verán mañana o pasado mañana. Recuerden que mañana es el segundo día del Congreso a las 5 de la tarde, misma sala Zoom, mismo acceso. Tendremos las conferencias magistrales del día jueves y que serán tan interesantes y tan importantes como las de hoy y el viernes también. Así que recuérdenlo por favor, que son 2 partes en cada día, las conferencias magistrales y las ponencias en la sala Zoom. No quería, digamos, despedirme el día de hoy porque ahora seguimos en el trabajo de las salas para todos ustedes sin que tuvieran la total tranquilidad de que todos ustedes van a pasar. Bueno, así que muchas gracias por eso. Por favor, coloquen todo en el correo electrónico. Saben que nosotros desde la facultad, y lo tienen que saber porque lo tienen que sentir, esas cosas no se dicen, los tenemos en el corazón conectados con la cabeza, así que ahí estamos. Un abrazo del alma para todos ustedes. Recuerden PDF, bájenlo, verifíquenlo con calma, mírense ahí. Y recuerden que mañana es otro día de congreso a las 5 de la tarde y el viernes el siguiente y el último. Bueno, querido Juan, ahora sí, si te parece, te devuelvo el micrófono. Gracias, doctora Astrid. Ya tomamos ahí algunas capturas. Posteriormente también se las estaremos dando a conocer a todos ustedes. Gracias de nuevo también por conectarse. Y en este momento ya vamos a dar paso a ubicarnos en las diferentes salas Teams para que ustedes se busquen allí, de acuerdo con la programación que, como dice la doctora Astrid, se les ha enviado a sus correos. Si no, ya vamos a proyectar igualmente las salas, allí donde ustedes se van a ingresar. Este Congreso Internacional de Educación por una formación diversa, inclusiva, interactiva y humanista
continúa ahora en estas salas para las presentaciones agendadas y enviadas a sus correos. Recuerden que las presentaciones se harán en estas salas alternativamente, ¿cierto? Por favor, posterior a que nos despidamos acá, van a ir ustedes a sus salas y como bien lo decía la doctora Astrid, mañana nos veremos en este segundo día de Congreso Internacional de Educación por una formación diversa, inclusiva, interactiva y humanista. 5 de la tarde, hora de Colombia, en este mismo enlace de Zoom, nos conectaremos, que terminen de pasar un resto de tarde y de noche increíble, disfrútense, gócense al máximo y saquémosle el mayor provecho a este Congreso Internacional de Educación. Recuerden, somos la Santoto, más allá de nuestros límites. Hasta pronto. Gracias a todos, doctora Martica, doctor Horacio. Gracias de corazón. Muchas gracias. La Santoto me da vida, me da ganas de vivir. La Santoto tú me llevas más allá cada día. Pasando por el campus, conectado en el compu. Santoto tú me quitas todos mis reproches. El futuro no da miedo, yo voy seguro soy. Tomasino haciendo ruta, ganando a donde voy. Los problemas no son nada, Santoto tú me guías. Dentro de mi alma, tú eres mi familia. Tú eres mi familia. Santoto tú me guías. Eres hoy mi razón. Santoto yo te llevo en el corazón. Eres hoy mi canción. Santoto tú me diste tu brillante sol. Eres hoy mi razón. Santoto yo te llevo en el corazón. Eres hoy mi canción. Santoto tú me diste tu brillante sol.